Hermanos, Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a hacer un pequeño devocional respecto a un estudio que estuvimos tocando el día de hoy. El día de hoy estuvimos viendo un tema muy bonito, ¿verdad? Si están anotando o si están escuchando este devocional en donde quiera que estén, en su casa, en su cuarto, en su trabajo, les pido que pongamos atención en este pasaje que hoy vamos a escudriñar. Espero que la palabra de hoy que vayamos a tocar sea para edificación en sus vidas. Si lo están viendo en la mañana, en la tarde o en la noche, espero que Dios sea obrando, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema que se llama ¿qué es la palabra de Dios? A lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Vemos que fuera o dentro de Cristo, vemos que muchas personas contemplan la escritura como algo muy sagrado, algo que es demasiado importante y que es necesaria para la vida de todas las personas. Y muchas veces, hermanos, como todo cristiano, ¿verdad? Es necesario que todos nosotros tengamos la conciencia de que yo necesito de a fuerzas la palabra de Dios para poder estar nutrido continuamente. Vemos un texto, algo que circula en la mayoría de veces. Dicen que si solamente bebes agua los domingos te vas a morir de sed. Y es algo verdadero. Si no escudriñamos las escrituras, en algún momento tenemos que empezar a menguar poco a poco. Si usted que me está viendo en este instante, ¿verdad? Tenemos dudas sobre las cualidades de la palabra de Dios. Si realmente es necesario leerla, sí, la escritura es necesaria todos los días de nuestra vida. Así que hoy nos vamos a profundizar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. Y vamos a ver lo que el autor de los Hebreos trata de decirle pues a esta iglesia, ¿verdad? Respecto a las escrituras y cómo es que la palabra de Dios tiene una cualidad que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Hermanos, no sé si en algún momento nos hemos dado cuenta, a través de la historia nos damos cuenta de grandes hombres, pensadores que tenían una sabiduría grande, ¿verdad? Muchos de los dichos que hoy escuchamos fueron escritos por algunos de ellos y a la vez resuenan algunos, otros están en el olvido, otros quedaron afuera y muchas cosas así. Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios, pese a los más de 2000 años que hayan pasado y más lo del Antiguo Testamento, hermanos, vemos que la palabra de Dios sigue siendo algo vivo y eficaz. Cada generación que pasa, cada año que pasa, la Biblia, la palabra de Dios sigue resonando en los corazones de las personas. Vemos textos publicados en cualquier lugar y eso nos da a ver lo que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué se quiere referir a eso? Que hace que pasara todos los siglos, todas las décadas, todos los años, las palabras de Jesús y la escritura iban a seguir resonando en los corazones de muchos y siendo vistos aún por cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y hermanos, quiero que empecemos a leer el versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Hermanos, quiero que pongamos mucha atención en los primeros dos párrafos. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Aquí entendemos dos cosas. Número uno, la palabra es viva y eficaz. Cuando tú lees un libro, tú puedes tomarle la importancia que quieras o dejarlo pasar. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. O en este caso también, cuando tú escuchas un consejo de alguien que te está dando un consejo bueno, ¿verdad? Tú puedes tomarlo, escucharlo y de ahí decir: bueno, ya me lo dijo y ya pasó todo, ¿no? Ya es todo lo necesario. Pero si tú tomas ese consejo, tú lo agarras, tú lo atesoras dentro de tu corazón, algo va a empezar a pasar dentro de ti. Y si eso es terrenalmente, ahora con la palabra de Dios, hermano, hermana que me estás escuchando, dice que es viva y eficaz. Entonces, cuando tú le das la importancia al necesaria a la palabra de Dios empieza a vivir dentro de ti y empieza a ser eficaz, o sea, empieza a ser de resultados en nuestra vida. Porque si nosotros solamente, yo he conocido personas, me ha tocado ver personas que dicen: ¿sabes qué? Yo leí la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y nada cambió en mi vida. Sí, la leyó, hazte cuenta que iba así.
página por página, pero iba corrido, como si lo fueran correteando. Y nunca prestó atención a las palabras que estaban aquí. Entonces, no podía haber eficacia porque no le prestó la importancia y no le dio la importancia a la palabra de Dios. Es, por ejemplo, si nosotros batallamos con perdonar y simplemente nos ahogamos en decir, yo no perdono porque eso no es importante o no me interesa perdonar a las personas, pues estamos claramente en un error, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice perdonen y Dios los perdonará, es cuando nosotros debemos agarrar esa escritura y tomarla importante en nuestra vida. Si no, pues podemos seguir igual y jamás dejar que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. Amén. Y ahora, hermanos, quiero que leamos con detenimiento. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces nos muestra el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios puede sacar a una persona de la drogadicción. La palabra de Dios puede sacar a una persona de cualquier situación en la que esté, alcoholismo, vicios, iras, contiendas, de todas esas cosas. Dios puede obrar en una persona y puede hacerla cambiar, fortalecerla y levantarla del lugar donde está. Pero hermano, quiero decirte, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, dice, penetra hasta el alma. La Biblia, la palabra de Dios, como dice, es una espada de dos filos. Con un filo te edifica, te ayuda, te motiva y te dice, ¿sabes qué? Sigue adelante, sígueme, niégate, sigue adelante, camina, esfuérzate y sé valiente. Pero con otro filo también te reprende, te exhorta y te dice, mira, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no debería ir donde tú piensas que va. La Biblia dice también, como dice en el último pasaje, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También la Biblia va a decir en algún momento, mira, eso que tú tienes en tu corazón no está bien. Lo que está pasando por tu mente no es de Dios, no está siendo inspirado por Dios. Y vemos ejemplos como este, ¿verdad? Entonces, hermano, cada vez que la palabra tú la vayas a leer, dale la importancia necesaria para que pueda hacer una eficacia en tu vida. Si no, nada va a pasar, nunca vas a tener un fruto. Y como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Como me llegó a pasar a mí en algún tiempo, yo leía, pero jamás le daba la importancia necesaria. Entonces no había frutos que yo pudiera rescatar sobre la palabra. Y la palabra tampoco podía dar frutos en mí, sino que yo estaba cegado en mi entendimiento y decir, bueno, yo ya la leí, pero verdaderamente le di la importancia que necesitaba. Entonces, ahora vámonos al libro de Salmos. Quiero que si estás escribiendo, ¿verdad? El tema principal es ¿qué es la palabra de Dios? Y por proseguir es el segundo tema es Él es mi luz, ella es mi luz en la oscuridad. ¿Qué es la palabra de Dios? La luz en mi oscuridad. Quiero que busques o lo leas aquí en la pantalla, el libro de los Salmos 119, 105. El libro de los Salmos 109, 105 dice algo muy importante, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces y hemos visto varios ministros que predican sobre este pasaje. Y es muy importante. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, como vimos, dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y los corazones de las personas. Entonces, haz de cuenta que la palabra de Dios, la escritura, es un filtro en el que tú vas a pasar tu vida, lo que tú piensas, tus decisiones. La Biblia dice que hay un camino que al hombre le parece correcto, pero termina siendo camino de muerte. A veces nosotros podemos cegarnos y decir, yo estoy bien, yo no necesito aquí, pero necesitas de la palabra de Dios para que te dé a ver qué es lo que tú necesitas. ¿Qué dice? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La escritura es la que nos ilumina para poder saber cómo orar. Mira, ¿sabes qué? Yo y tú vamos caminando. El camino es largo. En la vida, en el mundo, necesitamos caminar, pero estamos con Cristo. Pero ocupamos una lámpara que nos alumbre. Las escrituras es nuestra lámpara. Nos van a guiar nuestros pasos para saber cómo caminar con Cristo. De hecho, el día de hoy tocábamos un tema de decir, en este caso, la Biblia nos enseña cómo orar. La escritura nos enseña cómo clamarle a Dios, cómo acercarnos, cómo pedir, cómo orar, cómo actuar ante ciertas situaciones y cómo caminar. Incluso la Biblia nos instruye en el matrimonio. Si lo quieres leer, pásalo en leer en un día que tengas tiempo. Se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 7 y habla sobre el matrimonio.
Si no estás casado, igualmente si estás soltero, igualmente habla sobre ese tema, sobre el matrimonio. Entonces, entendiendo este pasaje, entonces debemos de tomar en cuenta este pasaje que dice lumbrera a mi camino. Es la que alumbra y guía nuestros pasos. Quiero que ahora también anotes ahí. Dice también la palabra nos quebranta y nos avergüenza. Vámonos al libro de Jeremías 23-29. Y en el libro de Jeremías 23-29 dice algo muy importante. Fíjate lo que dice. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o sea, el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios en todos los instantes, como dice la palabra de Dios, una espada, como te dije al principio, con un filo edifica, pero con otro te reprende. Y con ese mismo filo te da a ver y te dice, ¿sabes qué? En eso estás mal. Pues mira, también la palabra de Dios quebranta los corazones hasta los más duros que podamos tener. Por ejemplo, yo en mi caso, yo estaba ahogado en el ateísmo. Pero cuando la palabra de Dios entró en mi vida, quebrantó esa dureza que yo tenía en mi corazón para poder acercarme a Él. Me dio a ver que Él me había escogido desde el principio. Me dio a ver que Él era tan grande que yo no podía estar cerca de Él. Entonces, hermano, hermana, si tú dudas en algún momento de la palabra y dices, wow, yo creo que si yo le hablo el versículo a alguien como que no va a suceder algo, ten fe. La palabra de Dios quebranta hasta los corazones más duros. Créeme. Puedes intentarlo todas las veces. Inténtalo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Siempre va a dejar un fruto. Amén. Y dice que también es como fuego. La palabra de Dios, como dijimos con el otro filo, nos edifica. También ese mismo filo, hermanos, es fuego. Esa palabra, la palabra de Dios nos purifica, nos limpia. Entonces quiero decir entonces que el sacrificio de Cristo no es importante. No, porque a través de eso vemos reflejado en las Escrituras el sacrificio de Cristo y entendemos que necesitamos del Espíritu, de la palabra de Dios, de Él, para que nuestra alma sea limpia constantemente. Mira, si tú alimentas tu alma con las cosas de la carne, las cosas de la carne van a crecer más en ti y no te vas a poder limpiar porque sigues atestado de eso. Pero si yo empiezo con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a empezar a limpiar, a renovar, a quemar todo lo que no debería de estar dentro de mi alma. Y eso ya es decisión tuya y una comunión que tú tienes con Dios sobre orar y decir, bueno, Señor, ¿esto me edifica o no me edifica? ¿Ok? Entonces vámonos también dice, también es un arma espiritual. Quiero que vayas a 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. El subtema también es un arma espiritual. No sé si te ha pasado muchas veces que las dudas quieren abarcar nuestra mente, los problemas, y muchas de estas cosas quieren hacernos rendir a veces, ¿verdad? Entonces, no sé si te ha pasado también que cuando a través de esos problemas, esas situaciones difíciles que estás viviendo, llega el momento en el que llegas a pasar una situación difícil y le estás leyendo la Escritura y sientes que Dios te habla. Pues fíjate que no es una coincidencia, ¿verdad? Sobre esas cosas. Es que Dios literalmente te está hablando a través de la Escritura. Por eso es importante leerla constantemente. Amén. Y ya vamos ahora sí a lo que te digo respecto a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Quiero que escuches esta palabra, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo está diciendo algo ahí muy importante para la destrucción de fortalezas, como te decía al principio, ¿verdad? Hace ratito. Llega momentos en que las palabras nos empiezan como a atacar, los pensamientos empiezan a inundar nuestra mente y algo empieza a pasar dentro de nosotros y queremos rendirnos. Pero fíjate lo que dice Pablo. La Escritura, bueno, en este contexto, como lo vemos, las armas de nuestra milicia no son carnales. La palabra de Dios es una de nuestras armas. La vemos en el libro de Efesios. Entonces, cuando el desánimo quiere inundar mi vida, cuando las palabras de alguien más quieran lastimar mi corazón, es cuando nosotros debemos atacar con la palabra
¿Y cómo vas a atacar con la palabra? Vas a atacar esos pensamientos malos que no te edifican, que te quieren destruir de alguna manera. Si esos pensamientos te dicen tú no vales nada, tú no eres suficiente, tú no vales para Dios, tú no tienes importancia para Él, no sirves en este mundo. Mira, la palabra, ¿sabes qué dice en el libro de Isaías 45? Que Él te escogió, Él te llamó aunque no lo conocías, que Él está contigo, que Él es todo para tu vida, que Él va a romper las puertas de bronce, Él va a quebrar cerrojos, Él va a hacer todo. Entonces eso significa que para Dios eres muy importante. Y tienes un gran privilegio como yo lo tengo. ¿Sabes por qué? Porque sin ti y yo sin Él, Dios sin mí y Dios sin ti, Él sigue siendo Dios. Porque Él es soberano. Él no ocupa de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero Él en su infinita gracia y misericordia nos permite, ¿verdad?, que para Él seamos importantes. Seamos llamados hijos de Dios, como dice la Escritura. Todos los que han creído en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, hermana, eres importante para Dios. No eres cualquier cosa. Aunque el diablo te susurre en los oídos que no vales nada para Dios, que aquí todo se acabó, Dios dice: yo te he llamado desde los confines de la tierra. Y Él te llama a su hijo, Él te ama. Él no se ha olvidado de ti. Por eso dice: no tenemos armas espirituales, no tenemos armas carnales, sino espirituales. Porque peleamos con la palabra contra los pensamientos negativos que vienen. Peleamos con la palabra para poder vencer todas estas cosas. Y si no escudriñamos la Escritura, vemos el ejemplo de muchas iglesias, incluso hasta en la que puede ser de alguna manera en la que nos podemos congregar. Vemos que, y esto pasa en todo, hermano, y pasaba en las iglesias. Mira, el apóstol Pablo, hay una ocasión en la que, mira, ok, vamos caminando y tú puedes decir: mira, hay tanta juicio en la iglesia, crítica, aquí hay contienda, y puedes llegar a desanimarte. Y puedes decir: bueno, esto no debería de pasar en las iglesias. Pero mira, Pablo dice algo muy importante. Es necesario que haya contiendas en las iglesias para que se dé a ver los que son de fe y los que no son, los que no están dentro de esa fe, pues. Entonces, si yo no hubiera, o alguien no hubiera leído ese pasaje, hubiera dicho: bueno, yo me voy de la iglesia, yo me desanimo. Y es comprensible, hermanos, porque muchas veces no leemos estas escrituras y es duro pasar por esos procesos. Pero ¿qué dice Pablo? Es necesario que estas cosas acontezcan para que sea dado a ver en público los que son de fe y los que no son de la fe. Entonces dice, continuamos con el 4, en el 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, también es necesario escudriñar la Escritura. También es tu arma espiritual para que puedas romper ligaduras, cualquier ataque, pero igual también la ignorancia de alguien que no conozca sobre Dios. Vemos muchos ejemplos, hermanos, bueno, no hermanos, ¿verdad? Personas que preguntan sobre Dios y dicen: oye, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que Dios hizo estas cosas? Y muchas veces no sabemos responder y decimos: bueno, pues quién sabe, ni yo sé. Pero eso pasa porque no escudriñamos las Escrituras. ¿Y cómo vamos a derribar todo conocimiento que se levanta contra Dios si no podemos escudriñar las Escrituras? Por eso esa espada, en vez de tenerla tirada, la debemos de tomar y empezar a sacarle filo. Y empezar a cargarla, mira, aquí al lado de ti y en tu corazón. Amén. Quiero que ahora vayas, si es que estás con la Biblia, si no, en la pantalla aquí están los versículos. Quiero que te vayas ahora al libro de Efesios 6:17. Y aquí lleva por tema diciendo, bueno, te lo voy a poner igual en el mismo, es nuestra arma espiritual, es parte de este texto también. Si ya estás en el libro de Efesios, quiero que leas atentamente. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que en este pasaje, en el libro de los Efesios, viene a confirmar nuevamente, ¿verdad?, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La única arma con la que podemos pelear es la palabra de Dios.
no para contender, hermano, sino para edificar, para fortalecerte cada vez más, y esos ataques, esos susurros que vienen del enemigo, tú los puedas vencer de alguna manera con la palabra de Dios. Ahora también vamos por otro tema que dice, también ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios también es inspirada desde lo alto. Vámonos a 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Si ya estás ahí, o lo le puedes leer en la pantalla adelante, mira, escucha lo que dice, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermano, es tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? También nunca vayas a dudar que la palabra de Dios no haya sido inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Él. ¿Por qué dice inspirada? Porque a los hombres que escribieron cada rollo, cada pergamino, fueron inspirados por Dios para poder hoy leer lo que tú estás leyendo. Escucha lo que dice más adelante. Es útil para enseñar. Vamos al principio, ¿verdad? La palabra nos enseña a cómo caminar junto con Dios, cómo orar, cómo aprender a caminar, cómo instruirnos en todas las cosas que nos son necesarias para el crecimiento espiritual. También dice que es para redarguir. Mira, no sé si te ha pasado a veces que tú estás haciendo algo y de pronto sientes en tu corazón como que eso, como que no está bien. Pues lo mismo hace la palabra. Como vimos en el libro de los Hebreos, dice que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues eso es lo mismo que hace la palabra. Cuando algo está más o menos mal, Dios te va a redarguir a través de la escritura, y eso como que no está bien y tú te vas a empezar a sentir mal. Y es ahí cuando la escritura empieza a dar frutos. Escucha lo que dice más adelante. Para corregir. La palabra también te va a decir, oye, hijo, hija, en esto tú estás mal, no estás bien en esto, aprende sobre esto. Y te va a poner muchos ejemplos bíblicos, como muchos personajes que hemos visto, David, Salomón, como lo vemos con Sansón, con todos ellos de Adán y Eva, y están los apóstoles, y vemos muchos ejemplos que suceden a través de eso. Y dice que para instruir en justicia. Mira, no sé si aquí dice instruir en justicia. Mira, también la palabra de Dios nos enseña cómo andar terrenalmente, a cumplir con las cosas que van de acuerdo a la ley, o sea, hacer lo bueno, que tú seas justo en esa manera. Por ejemplo, sabemos que terrenalmente tú andas en un carrito, ¿no? Tú tienes que sacar tu licencia, después que tú estás manejando tienes que respetar semáforos altos y todas esas cosas, ¿verdad? Que corresponden a la ley de tránsito. Pero hermano, si tú te lo saltas o esto te da infracción de alguna manera porque estás haciendo mal, pero ¿sabías que la Biblia te dice que todo eso lo debes de cumplir? O sea, ¿cómo? Dios me está diciendo que yo me dice en la Biblia cómo no debo saltarme en un semáforo en rojo, cómo es que debo sacar mi licencia, pagar mis bienes, todo lo que tengo respecto a con las cosas que corresponden a la ley. Hermano, sí. ¿Y sabes dónde te lo dice? Te lo dice en el libro de Romanos, al último de los capítulos. Y fíjate lo que te está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos debemos de sujetar a todas las autoridades. ¿Y sabes qué es lo que más dice? Que dice, ¿no quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás honra de ella. Entonces, lo que la escritura está diciendo es que también cumplas con las leyes terrenales. Lo que dice a Pablo a Timoteo, instruye en justicia. Hermano, cuando Pablo le escribe esto es para darle a entender también a Timoteo que la escritura es más importante que todas las cosas. No hay libro, no hay palabra, y es más te puedo decir, no hay predicador que sea más grande que la palabra de Dios. Y sé que hay hombres usados por Dios que predican de unas maneras tan extraordinarias conforme al Espíritu Santo, pero nada, ni nadie, ni tan siquiera yo estoy por encima de la palabra de Dios. No puedo cambiarle ni agregarle. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Jamás podría yo decirte que algo aquí podría estar mal solamente porque yo pienso diferente. Hermano, créeme que toda la escritura, como dice aquí, está inspirada para enseñarte, redarguir, corregir y instruir en justicia. Quiero que ahora te vayas también. El otro tema es, no hay error en ella. Que es la palabra de Dios, no tiene error. Quiero que te vayas al libro de Salmos 18:30. Hermano, cuando estés ahí,
búscalo. Y en caso de que no tengas tu Biblia a la mano, pues léelo, acompáñame a leerlo aquí junto en la pantalla. Dice, escucha lo que dice este pasaje, ¿verdad? En cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Dios. En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Dios. ¿Te suena algo más o menos como acrisolado o acrisolada? Fíjate que la primera vez que lo leí yo no me sonó a nada porque nunca había escuchado esa palabra. Pero te voy a decir, la palabra acrisolado o acrisolada tiene dos significados. Número uno, una cosa que se pone a prueba y después sale mejor, puesta a prueba mejora. Y el segundo significado es algo que es intachable. La palabra de Dios tiene vamos a ver la segunda cualidad, el segundo significado, que es intachable. Como te repetía, la palabra de Dios no tiene errores y no puede contradecirse. La Biblia dice que Él no es un Dios de confusión y no puede confundirnos en alguna manera respecto a las Escrituras. Vemos algunos falsos maestros que manipulan esta palabra para hacer creer cosas a la gente que no están bien. Una vez llega a escuchar un pastor, ¿verdad? Que dice que Adán y Eva fueron sacados del cielo porque no diezmaron. Entonces, hermano, esto es algo meramente fuera de las Escrituras, algo que Dios no inspiró en ninguna manera. Y te quiero decir, hermano, que esto es la totalidad de la palabra. Esto tú no le puedes cambiar ni poner. Y todo esto fue inspirado por Dios para la edificación de nosotros. Entonces muchos falsos maestros manipulan la palabra y la gente que los sigue están en la misma situación. No leen las Escrituras. Por eso caen en ese error. Hermano, tú no seas uno de esos. Tú escudriña y da a ver lo que la palabra de Dios siempre nos da a ver. Hermano, ahora dice también, vamos al primer concepto también que dije, pues respecto al significado, ¿verdad? El primer significado dice que es algo que se pone a prueba y mejora. Cuando tú y yo ponemos la palabra de Dios a prueba, o sea que la empezamos a practicar, algo empieza a mejorar dentro de nuestras vidas, empieza a dar frutos, empieza a refortalecernos dentro de nosotros. Por ejemplo, yo antes, o tú, por ejemplo, o yo, cualquiera de nosotros antes sentía nuestra vida vacía y que todo estaba fuera de nuestro control. Nos sentíamos tan mal que decíamos, estamos secos por dentro. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, los vacíos se empiezan a llenar. Y eso es porque la palabra de Dios empezó a dar fruto. Y cuando la tomamos y le damos importancia. Pero puedes estar en la iglesia y estar 10 años tú seco y jamás crecer. ¿Sabes por qué? Porque no le estás dando la importancia a la palabra de Dios. Y no la estás poniendo, ahora sí como quien dice, probando para que mejore en tu vida. ¿Y por qué dice probando y mejorar? ¿Por qué? Mira, hermano, cuando alguien en batalla con las groserías, lee el pasaje que se encuentra en Santiago que dice, no puede salir agua salada y agua dulce de una misma fuente. Ok, cada vez que a mí se me viene una grosería, yo digo, no, eso no está bien, porque la palabra dice que no puede salir una fuente de agua salada y una agua dulce. Me retengo entonces. Entonces, vamos poniendo a prueba cada vez la mala palabra y la palabra va a ir dando fruto y fruto al punto que llegues que ni una mala palabra va a salir. Pero eso es, como dice aquí, acrisolado. A prueba y va mejorando. A prueba y va mejorando. Amén. Entonces, eso es vamos al otro tema. Dice, me lleva al consumador de la fe. ¿Qué es la palabra de Dios? Me lleva al consumador de la fe. Quiero que te vayas a Juan 7:38. Y ya cuando estés ahí, si tienes tu Biblia o en caso de que no, igual me puedas acompañar con la lectura aquí en la pantalla. Fíjate lo que dice Juan 7:30. Mira, es muy importante. Escucha lo que dice Jesús. La palabra de Dios nos lleva al consumador de la fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Juan está diciendo algo muy importante. No es Juan, es Jesús. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, entonces, mira, lo que Jesús está diciendo es que a través de las Escrituras, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Pero Jesús está hablando sobre él, sobre su palabra. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. Entonces, cada palabra que Jesús dice
la encontramos plasmada en los evangelios, que es Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Hermano, entonces si Jesús narra y muestra la importancia de las escrituras, entonces es hora de que nosotros empecemos a escudriñarla, porque ¿cómo voy a conocer a aquel que murió en la cruz por mí si no he leído sobre él? ¿Cómo voy a saber el padecimiento de Cristo que tuvo por mí en la cruz del Calvario si no leo sobre él? Hermanos, queremos al Dios de la Biblia, pero no queremos leer la Biblia de nuestro Dios. Él la inspiró para que nosotros la leyamos, para que nosotros escudriñemos y busquemos. Él la inspiró para eso. Hermano, así que no pierdas el punto, no pierdas la cuerda donde tú vas caminando. Y sigue escudriñando las escrituras, sigue haciendo esto que Jesús dice. Amén. Vámonos a Juan, ahí mismo en 8:31, pasamos de página al siguiente, dice, mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escucha lo que dice Jesús. Si verdaderamente ustedes se quedan quietos, agarran mi palabra, seréis, dice, mis discípulos verdaderamente. Jesús es claro respecto a las palabras. ¿Y dónde encontramos la palabra de nuestro Dios? La encontramos aquí, en las escrituras, en esa Biblia que yo espero que hoy tengas en tus manos, o que la tienes guardada en tu bolso, en tu mochila, porque acabas de llegar del culto o porque estás esperando para ir al culto. Pero lo más triste sería que tú tuvieras esa Biblia ya empolvada en tu casa. Hermano, sáquela de ahí, desempolve esa espada y peleemos, aunque a veces sea duro y difícil este camino. Desempolve ahí esa Biblia que tiene, quítele el polvo, léala, escudriñela poco a poco. No vaya a querer leerse la Biblia en un día, porque ahora sí, como quien dice, lo vamos a tomar de largo. Pero si usted tiene esa habilidad de leer y que usted le dé esa importancia necesaria, eso es lo importante. Amén. Entonces, hermano, hermana, un extra que quisiera decirle: ¿cómo puedo empezar entonces a leer la palabra de Dios? Y a mí me es muy difícil. Fíjate que yo compartía lo mismo. A mí, pues cuando venimos de afuera, pues es muy difícil empezar a leer, porque pues no leemos ni una página cuando estamos en el mundo. Entonces, pero ahora con Cristo deberíamos de hacerlo más seguido, porque ahora tenemos algo en que plantar nuestras vidas. Y fíjate que, mira, yo te recomendaría, si no te gusta mucho leer, te recomiendo que leas libros cortos. Te voy a poner un ejemplo: Oseas, del Nuevo Testamento, te recomendaría yo Gálatas, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, te recomendaría hasta Primera de Corintios, te recomiendo Santiago, te recomiendo Gálatas. Todos esos libros, hermanos, son muy cortos, y yo te invitaría a que, si quieres empezar un hábito de lectura, empieces leyendo un capítulo. O si quieres, mira, no sé si te has dado cuenta, cuando está un capítulo, por ejemplo, un capítulo y dice, va por temas. Por ejemplo, aquí dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y empieza del 21 hasta el 30, y otro dice: la verdad os hará libre. Si tu Biblia tiene esas separaciones, yo te recomiendo que leas uno por día. Y en ese caso, si no las tiene, yo te recomiendo que leas de perdida 3 o 4 o 5 versículos o un capítulo por día. O puedas leer un capítulo en 2 días, dependiendo lo largo que esté. Pero yo te recomiendo estos libros cortos para que empieces una lectura. No sé si te ha pasado que a veces empiezas leyendo Génesis, el primer día llegas al capítulo 2, en el segundo día llegas al capítulo 4, en la semana siguiente llegas al capítulo 1, en el mes que viene, al capítulo 5, en el mes que viene llegas al capítulo 6, y el año que viene llegaste al capítulo 7. Se nos olvidó y nos fatigó leer tanto. Por eso, para empezar hábitos de lectura, yo te recomiendo libros cortos. Ya después vas a ir fortaleciéndote e ir haciendo cosas más grandes. Ahora quiero que te vayas al libro de Isaías 55:11. La palabra de Dios también, otro tema que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre dará fruto. Vete al libro de Isaías 55:11. Y este capítulo, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que su palabra nunca
volverá vacía. Y Dios lo habla a través de esta palabra. Escucha lo que dice, si es que me estás acompañando en lectura. Si no, ahí velo a través de la pantalla. Dice el versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, la palabra de Dios nunca jamás va a volver a regresar vacía. Siempre va a dar fruto. Lo que te volví a decir, si tú le das importancia, va a empezar a hacer una obra en ti. Ahora, cuando a ti te toque hablarle a alguien sobre la palabra de Dios y tú digas: no, es que mira, este fulano es así, es duro de corazón, ¿cuándo me va a recibir una palabra? Hermano, cree, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va dejando una semilla, y al tiempo perfecto de Dios, Él se va a dar cuenta y va a decir: oh, yo ya había escuchado esto y nunca había entendido lo que Dios me hablaba. Hermano, es por eso que no tienes que tener dudas, tienes que tener fe sobre que la palabra de Dios siempre dará frutos, como contigo y conmigo. ¿Cuántas veces podemos haber leído la palabra de Dios y nunca le habíamos dado la importancia? ¿Cuántas veces nos hablaron sobre Cristo y nunca habíamos tomado en cuenta? Pero ya llegó el momento perfecto en el que Dios entra en nuestras vidas y las cosas empiezan a dar fruto y nos damos cuenta y decimos: wow, qué tan ciego estaba que nunca me di cuenta de lo que Dios hablaba y lo grande y hermoso que es la gloria de Dios. Ahora quiero que terminemos con este pasaje, y el último subtema es: ¿y qué es la palabra de Dios? Es todo lo que tenemos. Vete a Romanos 15, versículo 4. Y si no, como te vuelvo a decir, pues nos estás acompañando en la pantalla, ¿verdad? Mira, el libro de Romanos en este capítulo 15, versículo 4, dice algo muy importante. Dice, escucha lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que se escribieron en la Biblia son para que, hermanos, tengamos esa enseñanza. Como te dije, hay muchos personajes bíblicos, tantas historias en las que puedes tú juzgar tu vida a través de ellas. Y hermano, algo que te quiero decir también es que dice que hayamos consolación de las escrituras. Cuando tú te sientes triste, como que todo se empieza a apagar y empieza a decir: ¿sabes qué, Señor? Yo hoy aquí me rindo, yo hoy aquí yo desfalco. Mira, ahí es cuando la escritura entra y es cuando debes de tomarle la importancia. Jesús dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús es claro con ese mensaje. Nos consuela, hermano, cuando estamos en el momento más difícil. Por eso, ten fe, cree, lee las escrituras para que puedas atacar todas esas cosas y tu espada esté fuerte para romper, para quebrantar todo pensamiento y sea llevado cautivo con la palabra de Dios. Si te sientes triste, si te sientes que no vas a poder levantarte, si te sientes que ya no vales nada, créeme, por la poderosa palabra de Dios, que tú vales más en su presencia. Amén. Dios te escogió, Dios te llamó desde el principio, y esta palabra es para toda la escritura. La inspiró para que por ella podamos tener esperanza y enseñanza de las cosas que habían sucedido. Y Dios te va a ayudar. Pero hermano, te invito, lee la escritura, sumérgete adentro. Esto es como un mar. Métete dentro del personaje. Siéntete Moisés, siéntete Juan, siéntete Pedro, siéntete Jesús. Siéntete cada uno de ellos y sumérgete adentro. Inténtalo. Como cuando uno está viendo ahí. Mira, esto es como cuando alguien está viendo un programa, una novela, o está leyendo algo. La gente se sumerge adentro, hasta ya siente que es el villano de la película. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, así como nos sumergíamos antes en las cosas que eran del mundo, así sumerjámonos en este mar de riquezas. La palabra es de Dios, es riqueza. Y si tienes tu corazón en otro lugar, mira, mejor tenlo aquí y pidámosle ayuda al Señor
para que Él nos ayude a avanzar cada vez más hacia el consumador de la fe, hacia la cruz, a poder pelear la buena batalla de la fe. Hermano, este es el estudio que estuvimos viendo el día de hoy. Espero que sea de edificación para tu vida, que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo sea en tu casa y que el Señor sea obrando en tu vida. Hermano, no sé la situación, no sé ni la razón por la que estés pasando. Y si viniste a edificarte, gloria a Dios. Pero si estás pasando por una situación difícil, Dios está contigo y Él te va a ayudar. Solo ten fe y escudriña las escrituras y las palabras de nuestro Dios. Hermano, los invito a que cada día, cada vez, cada hora, como siempre les decía, un versículo sería un gran paso para poder llegar a leer las escrituras. Porque si no leemos, hermanos, pues nos perdemos de mucha riqueza espiritual. Yo te invito, hermano, a que por lo menos un versículo leas o sigue el consejo que te di hace rato respecto a leer solamente Gálatas y otros pasajes, capítulos. Y si no entiendes algo, hermano, investígalo o pregúntale al hermano más cercano que tengas. Dios también puso a hombres y mujeres con una sabiduría grande para que puedan explicar a otros lo que no entienden. Hermano, Dios te bendiga, y hermana igualmente. Quien quiera que me esté viendo o que me estés viendo en esta hora, día, tarde o noche, el Señor esté en tu casa, te bendiga, que la gracia de Cristo sea contigo. Espero que este estudio haya sido de edificación y que la palabra de Dios muere cada vez en nuestros corazones. Hermano, Dios te bendiga y que la gracia sea contigo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.